análisis univariado de la media, desde su análisis meramente descriptivo hasta cómo hacer inferencia exploratoria con sus intervalos de confianza. Lo primero que debemos pensar es, cuando hablamos de un análisis estadístico cualquiera, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En las prácticas comunes de investigadores y cualquier ciudadano que requiera simplemente hacer estadística con sus datos, uno va a encontrarse con una serie de estrategias, rutinas, y una de ellas es que de una arrancan y sacan todas las medias, sacan todos los promedios, las tablas, grafican todo y no tienen en cuenta absolutamente nada de qué tipo de datos tienen y su estructura. He ahí la importancia que una de las prácticas que más se recomienda es inicialmente hacer un plan de análisis. La importancia de ese plan es que antes de calcular y graficar cualquier variable, necesitamos saber su tipo y escala de medida para poder planear realmente cómo lo analizaremos. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay tipos de variable, que son dos, los llamados categóricos o numéricos, o bien cualitativos y cuantitativos. Y las escalas son las que también, pues en principio, si ya sabemos que algo es una variable categórica, entonces sus escalas de medida pueden ser nominales u ordinales, y bien, si es numérica, podrían ser de intervalo y de razón, pero digamos que en términos prácticos a eso se le llama de escala. Ahora sí, la pregunta, ¿qué tipo de variable es la que se analiza a partir de su media, desviación estándar y bien graficando su histograma, por poner un ejemplo? Y es ahí entonces donde llegamos a lo que es el título de esta clase y es referente de lo que es una variable numérica. Entonces por eso nos concentraremos a explorar cómo se puede analizar inferencialmente una variable numérica. Para llegar a eso, entonces, tenemos que hacer, o hemos estado haciendo una serie de ejercicios, y pues fue lo que iniciamos haciendo, el famoso ejemplo de las notas de clase. Lo que teníamos era que yo les compartí unas muestras de tamaño 20 de notas de clase del semestre pasado, y vale aclarar ahí que no tuvimos en cuenta ninguna otra característica, ni el género de los estudiantes, ni su nivel de vagancia, ni bien otro factor que pudiera estar relacionado a su rendimiento académico, que es lo que se mide a partir de sus notas. Y es ahí donde se hace el énfasis de que esto es un análisis univariado, ya que solamente estamos teniendo en cuenta una sola característica. ¿Qué es lo que queríamos hacer con ese ejemplo? Poder hablar sobre todos los estudiantes a partir de la muestra obtenida al azar. ¿Qué hicimos? Que a cada grupo de trabajo se le entregó una muestra sacada al azar. Lo único que tenían en común, digamos, todas las muestras que estuvimos trabajando, era que venían de la misma población, y bien teníamos la otra situación, y era que todas las muestras eran de tamaño 20, es decir, todas eran del mismo tamaño. ¿Cómo lo queríamos hacer? ¿Cómo íbamos a analizar eso? Entonces lo que queríamos era argumentar sobre el rendimiento académico a partir del promedio de notas, porque podíamos entonces a partir de esos datos tomarlos como evidencia, y lo que queríamos entonces era hacer una inferencia sobre todos los estudiantes. Yo les había dicho que lo que nos tenemos que hacer la idea era que a mí como profesora de mis 90 estudiantes, que normalmente el tamaño de la población no es relevante, pero en este caso digamos que yo sí ya sé que sí tenía 100 estudiantes o 90, y de esos se me borraron todas las notas, me quedaron solamente la muestra que tenían ustedes en la mano, y yo debía igual cumplir con entregar un informe, y ese informe entonces me tenía que basar de esas notas. Pero entonces tenía un problema. Sí podíamos realmente garantizar que ese promedio de las 20 notas que teníamos en nuestro poder era igual al promedio de todos los estudiantes esos que tendrían su defecto. La respuesta a esto es por supuesto que no. Y es ahí donde nos dedicamos a explorar teóricamente, bajo un experimento, qué es lo que pasa con las diferentes muestras, teniendo en cuenta que cuando uno realmente hace estos análisis, los hace basados en una sola de ellas. Esto era, insisto, un experimento completamente teórico, ya que normalmente no vamos a conocer la población y teníamos entonces que trabajar con solo la muestra que había ahí. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Comparamos los promedios de las diferentes medias de cada grupo. O sea, cada grupo tenía su muestra y lo primero que hicieron fue análisis descriptivo de eso. Y tenían entonces, hicimos una tabla en el tablero y cada grupo fue escribiendo su media. Y lo que hizo todo el mundo fue graficar un histograma de estas 15 muestras que tenemos en el tablero, de esas 15 medias. Eso nos generó unas barritas en el histograma. Y lo que notamos es que ese histograma que se generó tenía una forma de acampanada, ¿no? Eso fue una de las conclusiones grandes que llegamos ahí. Y entonces es ahí donde conocimos la bendita distribución muestral de la media. Ese histograma que teníamos ahí era al menos la aproximación de lo que es esta distribución. Después de mucho análisis y mucho ir y venir, concluimos dos grandes cosas. Primero, que la distribución muestral de la media se centra en la media poblacional. Y entonces eso
es lo más enriquecedor de lo que es la distribución muestral, que podemos encontrar ciertas similitudes con lo que implica la población a partir de la evidencia muestral. Y la segunda conclusión fue que a medida que el tamaño de muestra aumentaba, la dispersión de la distribución muestral de la media disminuía. Eso lo hicimos bajo un ejercicio de simulación, comenzamos a hacer, bueno, ¿y qué tal si hubieran sido más de 20 datos? Y comenzamos a jugar con eso y terminamos viendo que siempre se daban las mismas cosas, siempre seguía apareciendo algo acampanado, seguía apareciendo que la media estaba en el centro y bien que a medida que la dispersión se hacía, las barritas comenzaban a pegarse entre sí y más se parecían los valores posibles que tomaba esa media. Así que de manera muy jocosa, la conclusión es que la muestra son hijas de la población y eso implica que sus características se parecen. Y como si lo vemos de esa manera, nosotros podemos decir que los hijos se parecen a sus padres. Por ejemplo, hay papás que se parecen, o mejor dicho, hijos que se parecen más a sus papás que otros. Pero por temas precisamente igualmente de probabilidad genética, algunos se van a parecer más que otros. Y bien, hay unos que parecen que no fueran ni siquiera hijos de ellos. Y eso suele pasar remotamente y es tal cual lo que veníamos haciendo. Entonces, a modo general, lo que esto significa es lo siguiente. Las conclusiones fueron entonces estas. Nosotros teníamos dibujadas todas nuestras medias muestrales, ¿verdad? Según nuestro experimento, hicimos unos histogramas o el histograma de todos y se dio una cosa así. De pronto aquí la estoy haciendo un poquito más ideal de lo que realmente dio, pero al menos eso es lo que ocurre. Lo que notamos es que esto se parece a algo así, ¿sí? Eso, obviamente, estos espacios que quedan aquí no va a quedar exactamente porque, insisto, esto es lo que está pintado en morado es solo una aproximación y de ahí nos tenemos que basar. Entonces, lo primero que concluimos era que, conociéndola porque estábamos haciendo el experimento, el centro de esto en efecto era la media poblacional. Y al ser la media poblacional, entonces, realmente lo que puede decir de esto es que, oye, ya no tengo que conocer lo que está pintado en morado completamente. Lo que yo puedo saber es, esas que están aquí, las medias muestrales que me pueden dar, realmente tienen relación alguna con la señora esta de acá. Insisto, esto era una experimentación. Arrancamos de un supuesto que normalmente no tenemos y es que sí sabíamos cuánto era este valor. Lo bonito va a ser que a partir de este momento no vamos a conocer a este señor, sino que realmente vamos a partir de ahí. Logramos concluir lo siguiente, que de todo eso que estuvimos haciendo experimentalmente, todo eso lo hicimos era para poder comprender la teoría. La distribución muestral es un concepto completamente teórico, pero que es necesario para que podamos hacer inferencia estadística. Lo que estuvimos haciendo durante todo ese espacio de comprender lo que se llama el muestreo, la teoría del muestreo, de cómo realmente se comportan esas muestras. Todo eso lo hacíamos era con el fin de poder saber por qué funcionan los métodos, ¿sí? O sea, por qué realmente yo simplemente cuando comencé a trabajar pragmáticamente, todo eso funciona, ¿sí? Entonces, toda esta parte teórica es simplemente la fundamentación para que lo práctico funcione. Y es ahí entonces donde entramos ya a las técnicas de estadística inferencial. Para eso entonces arrancamos en estas condiciones. Las condiciones son que los parámetros oficialmente son desconocidos. Y con eso me refiero es que de la población no sabemos nada. Y al no saber nada, entonces lo que podemos decir es que pues ya no sé cuánto es exactamente la media, no sé cuánto es exactamente la desviación estándar, ni la varianza, ni nada de esto. Estamos hablando de ya el caso real, donde yo no tenga acceso a toda mi data poblacional. Lo que se hace en ciertas ocasiones es que para que ciertos métodos los podamos usar, sobre todo los que vamos a conocer en esta primera parte, se toma un supuesto. En inglés se dice assumption, que es precisamente la razón por la que uno habla de asumir, y es que la población sigue una distribución normal. ¿A qué se refiere eso? Si se acuerdan, hasta hace un momentito acabamos de pintar esa formita acampanada. Cuando uno habla de que la población sigue una distribución normal, se refiere a eso. Primero, al menos hay veces, y por el momento lo haremos como un acto de fe. Si dice se asume la población normal, lo vamos a creer. Sepan que más adelante vamos a poder conocer que hay ciertas pruebas que nos permiten saber si eso es correcto o no. No vamos a quedarnos simplemente en el acto de fe. Pero entonces, ¿qué es población normal? Población normal es que los datos de la población realmente siguen una distribución normal, que es la famosa campana. En términos nuevamente prácticos y no quedándonos en el concepto básico de que es una población, que es una distribución normal, hay que pensarlo en las tres cosas o un par de cosas que implica eso. Lo primero, cuando hay distribución normal,
la media, mediana y moda son iguales. Eso en términos nuevamente prácticos significa que tu media es realmente el centro, nada más hay una, y bien que todo lo que lo rodea es simétrico. Es decir, la media carga con todas las características de las otras medidas de tendencia central. La media representa la mediana, es decir, 50-50 de cada lado, representa la moda, que es lo que más se repite, por lo tanto, la media se vuelve la mayoría. Le damos poder a la media, como quien dice. Ahora bien, si eso, ahí viene un tema de si en la vida real eso pasa, ya digamos que lo hablaremos después y un spoiler alerta ahí que podemos hacer es que no siempre pasa. Entonces no siempre tenemos esa situación y luego le veremos ejemplos de eso, pero por el momento somos felices y siempre asumiremos población normal para que sea más fácil trabajar. Así que lo que vamos a tener de base para trabajar es meramente la información muestral. Esa información muestral puede venir en dos formatos. Una cosa que le vamos a llamar datos crudos y una que le vamos a llamar resúmenes estadísticos. Un poco recordando el ejemplo que teníamos, era entonces que la muestra de nuestros 20 notas venían así, ¿sí? Que significaba es que aquí tengo dato por dato. Cada una de estas notas que salen aquí, este 4.3 que está aquí, este 3.8, este 2.1, es realmente un estudiante que sacó 4.3, un estudiante que sacó 3.8, un estudiante que no fue tan feliz, que sacó 2.1 y así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que llamamos datos crudos, o sea, realmente el dato por individuo. El resumen estadístico es entonces una colección de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y bien medidas de colocación. ¿Qué es importante saber de esto? Que de la muestra de datos crudos puedo calcular el resumen estadístico, más viceversa no es así. Es decir, si yo tuviera nada más el resumen estadístico, reconstruir los datos puntuales no es tan fácil. Entonces, ¿cómo hago inferencia de la media poblacional exploratoriamente hablando? Esto es importante porque hoy en día, más que de estadística, se habla de ciencia de datos y las técnicas que uno va a conocer y conoce alrededor de esto se agrupan en dos. Uno son los métodos exploratorios y otros son los métodos confirmatorios. Los exploratorios son los que vamos a tratar en esta primera parte y hablan de que no voy a arrancar con una hipótesis a priori. No voy a tener una afirmación o una conjetura que yo conozca de manera cualitativa, anteriormente se ha mencionado en la literatura y demás, sino que voy a permitir que la data hable. Entonces es ahí donde entraron el método de estimación que conocimos, que es el intervalo de confianza. Un método de estimación basado en la evidencia muestral y nada más. No tengo conjeturas previas y quiero entonces, coloquialmente en el mundo de la ciencia de datos se dice que la data hable. ¿Qué tenemos que saber de esos intervalos de confianza? ¿Qué es lo que los caracteriza? Es el rango de valores donde probablemente se encuentra el parámetro que se quiere estimar. En el caso de querer tener la confianza de que el parámetro se encuentre en ese rango con un 95% de probabilidad, a modo de ejemplo, se habla entonces del intervalo de confianza del 95%. A este porcentaje le llamamos nivel de confianza. Ahora, esos niveles de confianza vamos a encontrar que en la ciencia suelen ser tres. Pueden ser de 90, 95 y 99. Nosotros estuvimos explorando un poco eso y va asociado a las distribuciones muestrales y demás. Insisto, en este punto estamos más en lo pragmático y nos vamos a concentrar desde el hecho de qué es ese 95%. Y ahí habla de que es el rango de valores donde probablemente se encuentra el parámetro que se quiere estimar. Recuerden que el parámetro es el dato de la población y nosotros no conocemos la población. Así que esto va a ser el resultado de hacer el análisis de la muestra con el fin de poder hablar de la población total. ¿Cómo se calculan? En clase estuvimos haciéndolo manualmente, estuvimos hablando y explorando de cómo su construcción, cómo son sus fórmulas, las construimos lentamente. Sin embargo, a partir de este momento nos vamos a apoyar en R, en el software que hemos estado conociendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Aprender a leer los resultados que se obtengan. No nos vamos a enfocar en el cálculo, sino realmente a leer esto. Y para eso, entonces, un ejemplo. De un artículo que lo encontramos en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, publicado en el 2015, sobre las percepciones de un mundo cambiante inducen la esperanza y promueven paz en conflictos intratables. Los autores están mencionados ahí y dejaré el link en el video para que recuerden y puedan encontrar el artículo nuevamente. Ustedes lo tienen en el catálogo, pues ya. De esto nos vamos a concentrar en las medidas, ¿sí? Dentro del artículo hay una parte donde describen las medidas que van a utilizar. En este caso voy a concentrarme en una de ellas. Ellos hablan aquí de una medida llamada percepción de un mundo cambiante. Habla entonces que ellos adaptaron ítems para formar o armar una escala basada en 3 ítems. ¿Qué importa de estos ítems? Son
3 preguntas que sus respuestas fueron respondidas a partir de una escala de niveles, de 1 siendo completamente desacuerdo hasta 6 completamente de acuerdo. Entonces, los autores mencionan que hay 3 ítems. Ítem 1, ítem 2 e ítem 3. Y que por cada personita, cada individuo que contestó esta encuesta, respondía del 1 al 6 en estos ítems. Entonces, por poner un ejemplo, una persona contestó en el primer ítem del 1 al 6, decidió contestar 4. Del 1 al 6 decidió contestar 2 en esta. Y del 1 al 6 decidió contestar 5 en esta. Ahora, luego mencionan que construyeron un ítem. Esto se sale un poco de la clase. Solamente dejaré un poco lo que se trata de hacer. La psicometría y todas las ciencias que están asociadas a tomar este tipo de variables. Recuerden ¿qué conocemos nosotros de este tipo de variables? Sabemos que que las respuestas son del 1 al 6, que esos son niveles de qué tan de acuerdo se está. Estos son las famosas Likert. Y oficialmente, si somos estrictos en la teoría, esto que está aquí son variables categóricas ordinales. Dijimos que esto implica que aunque estos sean números, no necesariamente estamos hablando de que sean numéricas. ¿Qué hace la psicometría? La psicometría, con métodos que ahora no vamos a entrar en detalle, toman estas variables ordinales y las convierten en una escala. Es decir, numerizan estas variables categóricas ordinales. Hay muchos métodos, hay muchas formas. Voy a mencionar una que es la que suelen tomar estos números, vistos como números, y lo que hacen es promediar. Si yo promedio 4, 2 y 5, sería 11 entre 3, y eso sería igual a 3,6. Y es eso lo que describen en el artículo. Basados en estos ítems, construyeron una escala, de tal manera que sus variables ordinales se convirtieron en este numerito. Luego entonces, en el mismo artículo, uno encuentra una tabla que tiene como nombre correlaciones entre creencias observadas de un mundo cambiante, de la esperanza y que tanto apoyan las concesiones. Ahorita vamos a concentrarnos en la que explicamos, que fue la variable respecto a el mundo cambiante. ¿Qué es importante mencionar aquí? En una tabla de estas aparece entonces en la parte de arriba los nombres de las medidas que se están considerando y que se están plasmando como resultados de su investigación. Ellos, en este caso, mencionan la media, la desviación estándar, el error estándar, los intervalos de confianza, que uno asume que son los de la media, el rango, y bien este 1, 2 y 3 hace referencia a este 1, 2 y 3. Vale aclarar que esta tabla o este formato de tabla es a gusto del investigador. Esto es solo un ejemplo, no siempre saldrá igual, pero contendrá las mismas partes. Quiere decir entonces que en el caso del mundo cambiante, 3.58 fue la media de la escala, 1.46 fue su desviación estándar, 0.31 fue su error estándar. La media, basado en esta media muestral, calcularon un intervalo de confianza que va de 3.14 a 4.32 y el rango de los valores es de 3.83. Eso es lo que nos vamos a concentrar por el momento porque estamos hablando de univariado y realmente nuestro interés va a ser entonces en este intervalo de confianza. Entonces, volviendo a los datos. Teníamos entonces, mencionan, el intervalo de confianza es de 3.14 a 4.32. O sea que, siguiendo nuestra teoría, con un 95% de confianza, entre estos dos valores se encuentra probablemente la media poblacional, en este caso referente a la escala de mundo cambiante. Nuestro interés es poder, a partir de esto, tomar decisiones, a partir de esto, conjeturar. La idea ahora es que nosotros vamos a afirmar o conjeturar a partir de estos resultados. Teniendo en cuenta eso, una pregunta era que si yo puedo afirmar con un 95% de confianza que el promedio de las respuestas de las personas consideradas en esta población contestaban en promedio más de 3. En este caso, como el intervalo de confianza, todo el rango es mayor a 3, se puede afirmar con un 95% de confianza que en efecto el promedio está por encima de ese valor.